¿No has escuchado frases como el ahorro es bueno para el individuo y malo para la sociedad? Y debido a esto, nos quieren vender que sociedad que consume es una sociedad que prospera. Nada más alejado de la realidad. Quédate y te explico por qué. Primero, hay que definir qué es ahorro. Ahorro, según la RAE, es dinero guardado para uso futuro. O sea, sacrificar consumo presente o consumo hoy para gastar en el futuro. Sin embargo, ¿sabes cómo influye que la gente ahorre o no en una economía? Bueno, supongamos que la gente disminuye su preferencia temporal, o sea, que ahorra más y consume menos. ¿Cuáles creen ustedes que serían las consecuencias? La primera consecuencia es que las empresas que se dedican a los bienes de consumo experimentan pérdidas contables, ya que las personas ahorran más y consumen menos. Sin embargo, las empresas más alejadas de los bienes de consumo, esas que se dedican a fabricar bienes capitales, bienes que maduran 1, 2, 3, 4 y hasta 5 años más tarde, esas empresas se mantienen igual, lo que provoca una disparidad de beneficios. Por cierto, estas empresas alejadas de los bienes de consumo, que se dedican a fabricar bienes capitales, que maduran en 1, 2, 3, 4 y 5 años, no las cuentan en la medición del PIB per cápita. Dato curioso. ¿Cómo se dan cuenta los empresarios de esto? Bueno, al ver que los precios bajan en las empresas dedicadas a los bienes de consumo y se dan cuenta que siguen igual o incluso suben en las empresas alejadas a los bienes de consumo. O sea, esas empresas que se dedican a fabricar bienes capitales. Es como si le dijeras a los empresarios directamente que donde pueden ganar dinero y obtener beneficios es en el sector de las empresas alejadas a los bienes de consumo. Pero, ¿qué creen ustedes que pasaría con las empresas de bienes de consumo? ¿Van a contratar más trabajadores? ¿Van a ampliar sus instalaciones? No, van a despedir trabajadores y liberar mano de obra. Ahora, ¿a dónde creen ustedes que van esos trabajadores despedidos? Precisamente empiezan a ser demandados por esas empresas alejadas de los bienes de consumo, que empiezan a tener beneficios más altos y donde redirigen sus esfuerzos los empresarios que invierten y demandan a su vez factores de producción y mano de obra en ese sector persiguiendo beneficios. Segunda y tercera consecuencia de cuando las personas ahorran más y consumen menos. Vamos allá. La segunda consecuencia es que gracias a que hay más ahorro en la sociedad, baja el tipo de interés, que es el reflejo a precios del mercado de la tasa social de preferencia temporal. Con lo cual, si tenemos una tasa de 10%, según sea el caso, bajará a 5%, 2%, 3%. Por ende, se puede devolver un préstamo a interés más bajo. Y no solo eso, el valor del equipo capital, gracias a que hay más ahorro en la sociedad, duplica su precio. Por ejemplo, los departamentos, tractores, fincas, ordenadores, etc. Esa tasa de interés más baja, producto de un ahorro genuino de las personas, avisa a los empresarios que proyectos empresariales que no eran rentables a una tasa de interés alta, ahora a esa nueva tasa de interés sí lo son. O que es el momento, gracias a esa tasa de interés más baja, de invertir en bienes capitales para incrementar su empresa. Por lo tanto, se mandan los empresarios a producir tractores, ordenadores, todo tipo de bienes capitales. Otra consecuencia es que los bienes de consumo, a diferencia de los bienes capitales, bajan de precio porque hay más ahorro y menos consumo, con lo cual sube el salario real, porque con el mismo salario puedes comprar más. El ahorro provoca que crezca el salario real. Por ende, esto les avisa a las empresas dedicadas a los bienes de consumo que es más caro contratar, que es más caro pagar un salario, por lo tanto es más rentable cambiar trabajadores por equipo capital. Por ejemplo,
si van a contratar 3 personas, contratan a uno y compran un ordenador. O despiden a 4 personas y compran un tractor. Porque con una persona y un tractor hacen lo que hacían las 4 personas. Por lo tanto, no solo no contratan más, sino que aparte van a despedir personas. Pero ¿quiénes creen ustedes que van a fabricar esos ordenadores y esos tractores demandados por las empresas que se dedican a los bienes de consumo? Precisamente lo van a demandar las empresas alejadas de los bienes de consumo que fabrican esos bienes capitales demandados. Conclusiones sobre las consecuencias que pasan en la economía cuando las personas ahorran más y consumen menos. Vamos al video. Cuando las personas disminuyen su preferencia temporal, o sea, que ahorran más y consumen menos, se provoca una reestructuración paulatina y poco a poco de la economía. Se provoca una disparidad de beneficios entre las empresas que se dedican a vender bienes que satisfacen directamente una necesidad, o sea, empresas dedicadas a los bienes de consumo, y las empresas que venden bienes capitales, que obviamente venden bienes más alejados a la satisfacción de estas necesidades. Con lo cual surgen nuevas etapas, o sea, nuevas empresas que ahora son rentables en el tiempo gracias a que hay un tipo de interés más bajo a más ahorro. Gracias a que hay ahorro genuino, se pueden emprender e iniciar proyectos empresariales duraderos en el tiempo. Esto supone un país más rico. Este ahorro genuino va a servir para financiar proyectos empresariales mucho más complejos y más duraderos en el tiempo, que a su vez van a madurar en mucha más cantidad y calidad de bienes de consumo producidos. Por ende, los precios de bienes de consumo van a tender a bajar, gracias a que hay más oferta y competencia de bienes. Por ende, ganar dinero estará sujeto a bajar costes para competir en términos de precios, con lo cual atraer a más clientes. Esa es la diferencia entre un país rico y un país pobre, que el país rico cuenta con más acumulación de capital, con más ahorro, con más bienes capitales en manos de los trabajadores, que eso a su vez hace que su salario sea más alto. Esa es la diferencia entre Haití y Australia, con lo cual el secreto del desarrollo económico no es el consumo, es el ahorro, y esto sin que nadie lo dirija. Más bien, si el Estado no estorba, esto es lo que pasa, y así se desarrollan los países, a más capitalismo, no a más Estado. Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando las personas aumentan su preferencia temporal, con lo cual ahorran menos y consumen más. Si este video tiene apoyo, hago la contraparte. Igual te invito al en vivo del sábado, donde puedes hacer tus preguntas, proponer tus dudas y si no estás de acuerdo con algo, debatirlo conmigo. Nos vemos.